Estimados hermanos, les saludo fraternalmente en Cristo, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor. Qué bueno es que podamos apartar este tiempo especial para meditar en su palabra y también orar unos por otros y juntos interceder también por los demás. Esto nos brinda una excelente oportunidad para cultivar nuestra fe y nuestra vida espiritual, pero también el privilegio de ser parte en la obra de Dios intercediendo por los demás. En esta ocasión quiero invitarles a leer la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, un pasaje bastante conocido que nos recuerda la importancia del creer, de la fe en la vida cristiana en general. Y dice así la palabra del Señor: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje bíblico encierra una hermosa enseñanza para nosotros, vinculada a la fe cristiana. Lo primero que destacamos de aquí es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito, pensando en la palabra de Dios como fuente de inspiración, de fe y de práctica cristiana. Luego les dice: les he escrito a ustedes que creéis. Y luego da el propósito por el cual escribe, que es un doble propósito. Por un lado, la referencia a la salvación, diciéndoles para que sepáis que tenéis vida eterna. En ese sentido, el apóstol Juan no está haciendo un énfasis en el evangelismo, sino más bien en la confirmación de la fe. Lo que busca el apóstol Juan es que los hermanos puedan afirmarse en la fe y tener seguridad, convicción de lo que creen. Si ustedes han aceptado a Jesús en sus corazones como Salvador personal, entonces tienen vida eterna. Hay vida espiritual en sus corazones. El aliento de Dios en sus corazones por medio de su palabra ha producido una vida espiritual en ustedes. Y eso es evidente, pero les escribo estas cosas para que estén seguros de la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Y el segundo propósito por el cual el apóstol Juan escribe estas palabras a los hermanos, diciéndoles que tenemos una confianza maravillosa en nuestro Señor Jesucristo, dice: para que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es decir, si sintetizamos el propósito por el cual el apóstol Juan está escribiendo estos versículos, podemos decir que escribe para confirmar la salvación, la fe de los hermanos con respecto a Jesucristo como Salvador, y a la vez para orientar esa fe hacia una vida cristiana victoriosa, la posibilidad de vivir una vida abundante, una vida cristiana que crece y florece y fructifica para la gloria de su nombre. Y esto solo se puede dar por medio del desarrollo de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de dos tipos de fe: la fe que es para salvación por un lado y la fe que es para vida cristiana en general, que está vinculada con nuestro andar diario y la posibilidad de vivir en la voluntad de nuestro Señor, que eso es lo más maravilloso que se destaca de este pasaje. Porque cuando vivís en la voluntad de Dios, las cosas suceden, simplemente suceden. No hay disputas, no hay contradicciones. Simplemente experimentas la gracia de Dios sobre tu vida de una manera especial. Y todo es un sí y un amén en su nombre. Por eso cuando el apóstol Juan habla del creer aquí, del confiar en Dios, del tener fe en Dios, aquí hay algunas implicancias interesantes que están detrás de este concepto. La primera de ellas tiene que ver con la humildad. Yo necesito reconocer que solo no puedo, que necesito de Dios, que necesito ayuda frente a la situación que me toque atravesar o frente a la vida misma. Hay cosas que puedo manejar, pero hay otras que me sobrepasan lejos y no me permiten intervenir en esos procesos. Necesito esa sensibilidad especial en mi corazón para reconocer mis limitaciones y entonces con humildad acercarme a Dios para presentarle delante de Él las situaciones y mi vida en particular. Señor, esta es mi realidad, solo no puedo, yo te necesito. Por eso me acerco a ti en oración.
La segunda implicancia que podemos encontrar detrás de este concepto del creer tiene que ver con la obediencia. Cuando yo creo verdaderamente en Dios, tengo una disposición natural a obedecer sus mandatos y a ajustar mi vida a sus planes y a sus propósitos. En otras palabras, mi propia voluntad pasa en segundo plano y lo que prevalece es la voluntad de Dios en mi vida por encima de todas las cosas. Y la tercera implicancia que encontramos en este concepto de creer en Dios tiene que ver con la necesidad de sujetarnos a Dios, sabiendo que Él es el Señor de todas las cosas y que todo depende de Él, depende de su voluntad, pero que además como Señor, Rey soberano que vive y reina por los siglos de los siglos, que trasciende nuestra realidad presente, física y temporal, entendemos que lo mejor que nos puede pasar es sujetarnos a su voluntad. Porque su voluntad para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Así que confiar en Dios encierra una serie de implicancias. Hablamos de humildad, hablamos de obediencia y hablamos de sujeción, por lo menos 3 implicancias directas en el creer. Si tú dices que crees en Dios, pero no hay humildad en tu corazón, habría que revisar tu fe. Y si dices que crees en Dios, pero no hay disposición de obedecer los mandatos de Dios, habría que revisar tu fe. Y si dices que crees en Dios, pero no hay sujeción a la voluntad de Dios, hay algo que no está bien y habría que revisar tu fe. Dios espera y su deseo, su anhelo es que vos y yo, usted y yo podamos desarrollar una fe genuina, sana, saludable, que se fundamentan en las Escrituras y que se orientan por la guía del Espíritu Santo al cumplimiento de la voluntad de Dios por encima de todas las cosas para nuestras vidas. Por eso es necesaria la humildad, por eso es necesaria la obediencia y por eso es necesaria la sujeción a Dios. De lo contrario, nuestra fe no es una fe genuinamente cristiana. Ahora este creer en el Señor Jesucristo verdaderamente nos lleva a vivir una vida totalmente distinta. Nos lleva a vivir en una dimensión diferente, una dimensión espiritual, donde vemos obrar a Dios de una manera particular, pero a la vez una dimensión sobrenatural que trasciende a las circunstancias y a las cuestiones cotidianas, que es totalmente superador a las cuestiones de la vida común, de las cosas que nos rodean. En esta nueva dimensión, en esta dimensión espiritual, sobrenatural, aprendemos a vivir por fe. No sabemos qué va a suceder mañana, ni siquiera dentro de un rato. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar con nosotros mañana y pasado mañana, porque hoy está con nosotros acompañándonos en el camino. Porque no estamos solos. Y esta experiencia de caminar con Dios nos lleva a confiar en Él, sabiendo que Él va a estar por delante en nuestro camino, que Él va a estar guiando, allanando el camino y aún preparando las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. En esta nueva dimensión, en esta dimensión espiritual, sobrenatural, donde Dios está obrando de una manera especial, nosotros aprendemos a llamar las cosas que son como si fueran. Aprendemos a visualizar que lo imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Y por encima de todas las cosas, en esta nueva dimensión, en esta dimensión espiritual, sobrenatural, aprendemos a desarrollar una seguridad personal con respecto a la respuesta de Dios. No porque Dios cumpla nuestros caprichos o nuestros deseos carnales, humanos, sino porque hemos aprendido a sujetarnos a la voluntad de Dios. Hemos alineado nuestro corazón al corazón de Dios y aprendimos a orar en la voluntad de Dios y en el Espíritu de Dios. Por eso las respuestas de Dios en su voluntad siempre son un sí y un amén. Pero el secreto está allí, dentro del marco de la voluntad de Dios. Esto significa la posibilidad de definir el propósito de Dios para nuestras vidas, conocer su carácter, conocer sus planes, conocer su voluntad y entonces en ese marco poder orar a Dios intercediendo con fe en el nombre de Jesucristo.
Así que mis hermanos, debemos agradecer a Dios por esta fe maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. No solo perdonó nuestros pecados y nos salvó, sino que también nos dio una vida victoriosa, una vida cristiana que nos lleva a experimentar la gracia de Dios de una manera totalmente diferente y maravillosa. Demos gracias a Dios por la dicha de conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Demos gracias a Dios por el privilegio de poder caminar con nuestro Señor, de saber que Él está con nosotros, que no estamos solos y que si Dios está con nosotros todo es diferente. Así que disfrutemos de su compañía y de su bendición. Y para cerrar, quiero animarte a profundizar en tu fe cristiana. No te quedes con lo superficial, no te quedes con los rudimentos básicos de la fe cristiana. Profundiza en las Escrituras, léelas, escudriñalas, atesorala en tu corazón, ponerla en práctica en tu vida, vivencialas con la guía del Espíritu Santo. Y entonces te animo a orar con fe, ajustando tu corazón al corazón de Dios y sabiendo que Dios responderá entonces cualquier petición que le pidas a Él en su voluntad. Mi deseo es que Dios te bendiga ricamente. Hágase en mí,